Mi nombre es Blancha Luis, yo soy el coordinador de actividades de la FNGA. Estamos trabajando en el departamento de la Grandance que se ubica en el suroeste del país. Nosotros trabajamos en las zonas rurales, donde observamos que hoy en día estas comunidades están pasando una crisis humanitaria muy preocupante. Esta crisis se provoca por la llegada masiva de personas desplazadas desde Puerto Príncipe. Son comunidades que fueron golpeadas fuertemente por el huracán Matthew en 2016 y hasta la fecha no hay una respuesta contundente al problema de estas comunidades y hoy en día esta comunidad también está recibiendo personas desplazadas y con una crisis que se empeoró con el terremoto del 14 de agosto de 2021. No había grandes movilizaciones para ayudar a estas comunidades a salir de sus situaciones críticas y hoy en día por la cuestión de inseguridad y violencia de grupos armados en Puerto Príncipe, la situación de estas comunidades viene complicada porque hay llegadas masivas de personas que vienen en toda parte de la zona metropolitana de Puerto Príncipe que están llegando en las comunidades. Y según los datos, la crisis que hay en Puerto Príncipe ha provocado más de 1 millón de personas desplazadas y más de la mitad de estas personas desplazadas llegaron en el sur del país, donde estamos también. Eso quiere decir que la comunidad de donde estamos trabajando, la Grandance, no se salva de esta situación. Y otra cosa es que hay personas entre las desplazadas que están llegando aquí que no son originarios de esta zona. Pero cuando había la posibilidad de salvar su vida, de dejar Puerto Príncipe, entonces llegan aquí. Toda esta situación complica más la situación real de las comunidades. A partir de eso, nosotros, las observaciones que hacemos hoy en día, damos cuenta que la situación viene más difícil para esta gente, para las familias que están en las comunidades, porque desde que tomaron las decisiones por el gobierno de Estados Unidos para cortar los fondos que estaban en la mano de algunas organizaciones humanitarias para ayudar a las comunidades, desde que estas organizaciones no están en las comunidades para trabajar, entonces la situación se complica. Hay muchas preocupaciones. La vulnerabilidad de las comunidades aumentan porque no hay actores que están movilizando en las comunidades. Nosotros, con los que recibimos, con el apoyo de la Federación Luteriana Mundial, asociado con la Norwegian Church Aid, nosotros logramos acompañar las comunidades en el aspecto de seguridad alimentaria, de transferencia monetaria, de servicio WASH y protección. Pero hoy en día lo que pasa es que esta situación, lo que estamos dando como respuesta no es suficiente y no hay otros actores presentes en estas comunidades para apoyar a las iniciativas en las comunidades donde estamos trabajando. Entonces, las infraestructuras WASH que construimos, por ejemplo, se hizo el cálculo a base de la población disponible, pero ahora se dobló la población en las comunidades. Con eso, las infraestructuras disponibles no pueden recibir la presión, no pueden soportar la presión de las personas desplazadas que están llegando. Y son comunidades que ya no tenían infraestructura disponible para recibir a esta gente. Todo eso aumentan la vulnerabilidad
de las comunidades donde nosotros también estamos trabajando. Pero es una realidad de todo el país, porque todas estas personas que están llegando y el poco recurso que está movilizando en Haití, eso complica la vida a las comunidades que ya estaban viviendo en situación crítica. Nosotros como organización que trabajamos en las comunidades tenemos esta preocupación por el futuro de estas comunidades que ahora están pasando situación de crisis, que es una situación muy fuerte. Muchas gracias.